Tema atrapante el de hoy, tema que realmente es de suponer que vamos a pensar para que entendamos un poco, no sé, cosas que a nosotros de mediana capacidades intelectuales nos hace pensar. Y claro, vamos a hablar de México porque la incidencia que tiene México en estos momentos aparentemente es trivial. O sea, trivial porque es un país del continente latino, Latinoamérica, es el que está al lado de Estados Unidos, con una frontera de 3.000 y tantos kilómetros, que atraviesa todo el norte de México, y que lo divide el río Bravo, y que están, o sea, ese es lo extraño, y lo que nosotros no hemos podido, no sé si no hemos podido estudiar o no hemos podido entender porque no ha habido suficiente explicación. Se ha producido un fenómeno muy extraordinario. O sea, ese choque de dos grandes culturas. México es un país con más de 3.000 años de culturas ancestrales. O sea, es una de las culturas de la Mesoamérica precolombina que tenía unas riquezas extraordinarias en adelantos y demás. Y el enclave de una inmigración que forma otra cultura pegado a México. Entonces, una cantidad de fenómenos que por lo menos uno no tiene conocimiento de que hay estudios de análisis de estas situaciones. Entonces, este choque de dos culturas que se dan, una ancestral y la otra una cultura trasplantada, una cultura que ha provenido de Europa con otras historias, con otros conocimientos, que llegó con nuevos fundamentos, con nuevas necesidades, con otra manera de ser. Y se juntan, o sea, se van integrando en el proceso del tiempo y se produce un fenómeno terriblemente extraño que se prolonga hasta nuestros días y que cada vez ha ido tomando mayor consistencia esta enorme diferencia cultural, que es donde arrancan los grandes problemas que tiene esta nueva raza trasplantada en el norte del continente con esa Mesoamérica desconocida, que se la llevaron por delante los europeos, no porque la vinieron a conquistar ni porque la tenían en conocimiento, ni sabían que existía. O sea, este continente no estaba en los conocimientos ni en los proyectos de ya una Europa desarrollada. Entonces, cuando nosotros nos situamos ahora en una actualidad siglo XXI, con tantos problemas que fundamentalmente nosotros son continentales, no son problemas que nosotros traemos de otras regiones, y que no, son problemas que se han producido en nuestro continente. Y el choque de esas dos culturas, imagínense acá, en este continente, en el norte y en el sur, la azteca, la teotihuacana, la zapoteca, la olmeca, los mayas después, en fin, y todas esas culturas que eran milenarias. O sea, se calcula que tenían 4, 5 o 6.000 años antes de la llegada de los españoles. Lo mismo que los incas y toda la cultura del sur del continente. Entonces se desplaza una cantidad de problemas que la ambición del europeo no dejó de ser un conquistador. El europeo no dejó de ser un conquistador, sea hispano o sea anglosajón. O sea, ellos vinieron en busca de riquezas y las encontraron.
y entonces vieron fácil que imponiendo el rigor y la tecnología moderna de un armamento diferente y la introducción de los medios de comunicación de transportar que disponían, que era el caballo, pues produjeron realmente una revolución dentro de las viejas culturas. Claro, eso uno puede dar un pantallazo de la historia porque pues está al alcance de cualquiera. Pero lo que no ha sido estudiado es que esas dos culturas no integraron a sus sociedades, a sus pueblos. O sea, se vieron enfrentados. Y el blanco, el conquistador, el que llegó al continente y se instaló en un lugar y se tomó prácticamente medio continente, o sea, una gran parte del continente, que son los Estados Unidos y el Canadá. Entonces, eso generó lo que hoy nosotros tenemos como gran problema sin resolver. Posiblemente nosotros no tengamos la capacidad, porque se requeriría una gran capacidad de conocimientos históricos y de sociedades y de psicología, de sociología, de etnias, en fin, se requería un gran conocimiento para hablar con mayor propiedad del tema. Pero nosotros, desde los pueblos, como tratamos modestamente todos los problemas que enfrentamos, y que nosotros no podemos esperar que nos llegue la enseñanza y el conocimiento de las élites, porque las élites se han dedicado en explotar a los pueblos primitivos, a explotar a los que ellos consideran marginados sociales, que los consideran los pobres diablos, o sea, si bien nosotros en el sur del continente tuvimos también una gran invasión de inmigración, ya no digamos la conquista. La conquista primaria y después fue una invasión, después fue la llegada del inmigrante europeo que venía en busca de fortuna también. Y claro, se insertaron en el sur del continente en un sector corrientes culturales de Europa, pero en el norte se instalaron en soledad, o sea, exterminaron a los nativos, decían no hay mejor indio que indio muerto, y se instalaron y se hicieron dueños del continente y se hicieron dueños de todos los desarrollos y generaron riqueza y generaron conocimiento y atrayeron lo mejor de Europa, lo mejor del mundo con el manejo de la riqueza. Entonces, nosotros hoy atravesamos un problema que el mundo está en crisis, hay quiebra de bancos por todas partes, amagos de exterminio, amagos de guerras de exterminio, grandes arsenales con armamentos disponibles para acabar con el planeta, o sea, ni siquiera demencialmente se pudiera pensar esto. Y al mismo tiempo el problema de la supervivencia cotidiana. Pero al mismo tiempo seguimos aún en el continente siendo frutos de tentación. O sea, hay las grandes riquezas y las grandes reservas de alimentos y riquezas, metales del mundo están en este continente. Entonces, el resolver esos problemas desde la parte norte del continente, que es el imperio que se ha construido, hay un imperio que se ha construido provisoriamente, es un imperio conquistador, es un imperio que llegó a nuestras tierras, o sea, a donde estaban nuestros ancestros. En el tiempo de la conquista no había diferencia entre el indio de Norteamérica que el indio de Sudamérica, era toda una gran familia continental, que después se dividieron por fronteras y en fin,
se loteó el continente, pero no nos loteamos nosotros. Nosotros teníamos nuestras propias naciones, o sea, nuestro continente tenía nuestras propias naciones y esas propias tenían sus propias culturas. Y están los monumentos que hablan de esa cultura. Entonces, ahora nosotros nos encontramos con un enorme problema por el gran crecimiento demográfico y nosotros nos hemos empobrecido porque la riqueza nuestra se la han llevado. Se llevaron el oro, se llevaron la plata y después se llevaron los metales y después se llevaron la comida y se están llevando todo lo que existe. Pero ahora resulta que esas sociedades que se cansaron de hacer guerras y de hacer desastres en el continente con conquistas hacia Oriente, hacia el África y hacia todos lados, resulta que ahora esas sociedades están en problemas y están en problemas en todas partes y están en guerras permanentes, no han podido superar la reacción primaria del instinto, o sea, siguen guerreando por apoderarse de su riqueza o por someter a los pueblos. Claro, todo eso a nosotros nos pone en una fiesta que nosotros no teníamos nunca previsto. O sea, estoy hablando culturalmente, no estoy hablando individualmente de ninguna ciudad, ningún pueblo, ninguna nación. Ahora bien, ese panorama generalizado del continente cada vez se agudiza más. Ese problema cada vez se agudiza más. Y no se agudiza más por nuestros problemas, sino por los hipotéticos y ya visualizados enemigos que tienen puestas las vistas en nuestro continente. Y entonces empiezan a peligrar no los destinos de Estados Unidos, ni los destinos de México, ni los destinos de Centro y de Sudamérica, sino de todo el continente. Entonces, es un tema hermosísimo para tratar, que sería bueno que la gente con capacidades intelectuales superiores a nosotros, que pudiera hacer un análisis mucho más profundo y con mucho más resultados para entender verdaderamente el fenómeno, nos brindaran ese conocimiento que nosotros no poseemos, pero sí que sabemos que el problema que existe obedece a esos fundamentos, a esos parámetros. Y claro, procesar ese gran desorden de establecer un equilibrio o una convivencia entre una potencia de otra cultura, con otros principios y otros fundamentos, con nosotros que estamos para ellos y en realidad relegados frente al avance tecnológico y científico que hoy se dispone, pues es una tarea enorme. No es una tarea de voluntades, no es una tarea política, es una tarea de integración paulatina que no se ha dado. O sea, se relegó la evolución del continente, no se consideró que formaba parte de un todo. Y entonces se permaneció con la escasa posibilidad de avanzar culturalmente, de preparar cuadros para integrar intereses, porque estaba destinado a que se iba a convivir, que eso que ha resultado hasta hoy un choque de cultura fuera quizá un designio de la providencia para conformar unas nuevas sociedades modernas, porque supuestamente con los 400 años que tenemos nosotros, más o menos de 350 años de la llegada de los forasteros, vamos a decir así, al continente, ya este continente debiera haberse integrado. Porque hoy tenemos 1.500, 1.600 millones de habitantes en el continente, de los cuales el 80%, 70% está en una diferencia abismal del que está realizado en el continente. O sea, en vez de el forastero, en vez de integrar al continente,
integrar con sus pares, porque llegaron muchos europeos, también de otras regiones de Europa, por ejemplo de la región hispana, de la región latina, de la región hispana, la región latina del continente, no la sajona, y pasó lo mismo que con las religiones, no se integraron, al contrario, se resistieron, se atrincheraron, salieron a otras guerras, a conquistar otros lugares, pero no se ocuparon de integrar al continente, de elevarlo culturalmente y de realizar juntos la creación de esa nueva sociedad, de esa nueva civilización que supuestamente pareciera que el destino o la providencia estaba designando al enfrentar dos culturas totalmente distintas, porque una se asienta en el continente la anglosajona, y entonces era de esperar que se hubiera integrado, que hubiera bajado hacia el sur del continente. Entonces hoy nos encontramos ya no con problemas acá, locales, ya los problemas locales en alguna medida no han sido aceptados, pero sí se convive con ellos. O sea, Latinoamérica convive con Estados Unidos. Estados Unidos se considera por naturaleza el privilegio. Ellos incluso se han adueñado hasta el nombre del continente. O sea, ellos son americanos, ellos no son estadounidenses ni son norteamericanos, ellos son los americanos. O sea, ellos son aparentemente, detrás de todo esto hay un mensaje, somos americanos. No es cierto, no somos americanos. Nosotros en el sur del continente, partiendo del río Bravo hacia el sur, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, es Hispanoamérica, o sea, somos descendientes de otra raza. Y entonces la tarea quizá es la que se adeuda, por eso los problemas no se han resuelto. Ahora bien, frente a esta realidad, siglo XXI, como decíamos antes, que tenemos la acechanza de otras culturas con otras necesidades, con mayores volumen de población, insatisfecha, con problemas primarios de subsistencia, que están viendo cómo pueden llevarse o cómo pueden venir a brevar acá en estas tierras, en la lejanía del occidente. Entonces, hasta ahora nosotros no tenemos ninguna posibilidad de sentirnos integrados en el continente. Hasta ahora lo que hemos sentido es el rigor del invasor, no ya del hispano, sino del invasor anglosajón. Porque hoy el forastero anglosajón que llegó hace menos de 300 años, 200 y pico de años, se ha adueñado de toda la riqueza y de las fuentes que generan riqueza y que la distribuyen. Entonces hoy tenemos un problema, independientemente moral, cultural y todo, tenemos un problema funcionalmente de mayor trascendencia y de mayor profundidad, porque tenemos el enemigo que es el que está todavía relegado o que está en expansión también, que es el asiático en general. El asiático y el norte europeo, que todavía tiene ansiedad de conquista y que quiere conquistar nuestras riquezas y que quiere asegurarse la alimentación para criar cerdos o para comer ellos o para que le produzcamos soja o soya o comida. Y nosotros, ¿qué podemos hacer? Las veces que hemos resistido como una protesta, o sea, nosotros lo que hemos buscado no es hacer una guerra a Estados Unidos, digo de Latinoamérica, sino de presentar una propuesta de si estamos acá, no podemos estar mal. O sea, todas las revoluciones que ha habido en nuestros países, las revoluciones auténticas, no los golpes de Estado. Una cosa es una revolución, como la Revolución Mexicana, como las revoluciones que hubo en Centroamérica, como las revoluciones que hubo en Sudamérica. Revolución para
buscar la dignidad. O sea, Bolívar no fue un conquistador, Bolívar fue un revolucionario de nuestra estirpe, que quería un diálogo con el imperio que se estaba recién formando, anglosajón. No fue escuchado. O sea, nosotros, todas las revoluciones que ha habido en el continente latinoamericano han sido buscando un diálogo con el imperio anglosajón. Nunca fuimos escuchados. Entonces hoy estamos frente a una disyuntiva que tenemos que resolver los problemas. Y va muy lento para resolver y la realidad va muy veloz. Entonces, este desencuentro, este choque de cultura, tenemos que hacer lo imposible para que lo más pronto posible podamos tener la posibilidad de ser resuelto, o por lo menos comenzar a trabajar en resolver el problema. Porque de lo contrario, tanto esta gente que se ha hecho tan poderosa en el mundo y que sería en este momento capaz de hacer una destrucción masiva, como los otros también, pues no llegue a la locura. O sea, estamos con grandes posibilidades de no llegar a la locura. Y la locura no está en las manos de miles o de cientos. La locura está en manos de 2 o 3 o 5 personas que están rodeados de consejeros, de asesores y demás. ¿Y por qué se lucha? ¿Por qué se llegaría a la locura de la extinción absoluta del planeta? Por la irresponsabilidad, la irracionalidad de un grupo menor. Entonces, la lucha nuestra, por eso la lucha nuestra debe ser una lucha concientizadora. Y nosotros solicitamos a la gente más capacitada que nosotros que nos ayuden en esta empresa. O sea, nosotros vemos que el problema, hay una gran diferencia en el forastero que ocupó la tercera parte del continente, y que en vez de venir a integrarse culturalmente con nosotros, ha venido a dominarnos, a someternos, a encarnecernos, o sea, a castigarnos. No ha venido a integrar la cultura anglosajona con la cultura latina, que hubiera sido lo ideal, porque hoy seríamos una potencia mundial indestructible. Seríamos un continente que pudiéramos superar a Europa y a Asia, pero con gran plenitud. O sea, no ha habido inteligencia, pero a nosotros nos ha faltado que nos comuniquen y que los que se han sido preparados culturalmente y han tenido acceso a los centros de estudio vean el problema este. No en ningún momento he encontrado a nadie que hable de este choque cultural. O sea, sí, debe existir, seguramente, pero sería bueno que los eruditos o las personas con capacidad intelectual, que hay muchos, tanto en Argentina, en Brasil, en Colombia, en muchos países, en México, gente muy preparada y que de esto que estamos nosotros intentando ingresar, saben muchísimo más y tienen muchísimo más capacidades para explicarnos y para hacer un análisis que realmente nos termine de abrir las puertas de nuestra ignorancia. Nosotros estamos enfrentándonos entre nosotros porque tenemos desconocimiento de la necesidad de una convivencia en común. O sea, nosotros estamos divididos hoy. Un continente que tendríamos que ya estar integrado. No puede ser que una parte del continente esté floreciente de riqueza, de ciencia, de tecnología, de comodidades, de posibilidades de estudio, de vivienda, de dignidad, en fin, de todo. Con gastos infernales en armamentos y cosas absurdas, mientras a 300 kilómetros, a 500 kilómetros de la potencia, la gente se muere de hambre, o se muere de inanición, o se mueren de enfermedades que ya pudieran haber sido superadas. Entonces ese gran problema, ese gran adeudo, esa gran asignatura pendiente, no va a ser resuelto por la voluntad extraordinaria de 1, 2 o 3 líderes políticos nuestros, que sobre todas las cosas generalmente son abatidos cuando están diciendo
tenemos que integrarnos, queremos que nos dignifiquen. O sea, Latinoamérica no necesita que Estados Unidos los ayude. Nosotros tenemos enormes riquezas que nosotros los pudiéramos ayudar a ellos en vez de que ellos nos ayuden a nosotros. Entonces, estas cosas que se nos ocurren a los que somos parte de los pueblos que estamos en una lucha permanente, sería bueno que encontrara reflejos y que encontrara gente que nos acompañe y que nos ayude con lo que saben, con los grandes conocimientos que poseen y con las grandes capacidades para explicarlo. Porque si nosotros no logramos la integración de todo el continente, que esas dos culturas que están chocando todavía, se desvirtúe esa fantasía, esa absurda realidad, para lograr un continente completo, nosotros vamos a sufrir un gran desencanto, porque la oportunidad la hemos tenido. La oportunidad la hemos tenido. Y como están las cosas planteadas, no sé si ustedes lo verán mejor que yo, pero así no se van a resolver, porque cada día hay mayores enfrentamientos y cada día hay mayores marginaciones, y cada vez hay más hambre, problemas sociales de toda índole, delincuencia, vicios, en fin, estamos en las puertas del infierno, pudiendo ser un vergel, pudiendo ser un paraíso, todo el continente. En fin, te quería traer esta reflexión porque siempre los domingos son buenos para pensar. Lástima que uno no posee esas capacidades que serían requeridas para esto, pero lo importante es la voluntad de hacer lo que se puede hacer y al mismo tiempo, respetuosamente, decirle a los que tienen capacidades superiores a las nuestras que por qué no hacen la tarea ellos con mayor prolijidad que la que podemos hacer chapuceramente nosotros. Te mando un gran abrazo y un buen domingo.